El éxito es 5% estrategia y 95% mindset, mentalidad. Si eres una de esas personas que cree que trabajar más días, más horas, de manera honesta, simplemente te va a hacer rico o te va a hacer rica, deja de alucinar porque no es verdad. Cuando la riqueza llega a tu vida, nunca es como resultado de un trabajo forzado. La riqueza llega a tu vida como respuesta de una demanda definida, aplicando principios definidos. Napoleón Hill. Reflexionemos un minuto sobre esta frase que nos cuenta Napoleón Hill. ¿Con qué frecuencia estamos acostumbrados a ver que con un puesto de trabajo, con un sueldo que tenemos, pues no nos permite llegar a fin de mes? Entonces, ¿cuál es la respuesta automática o la respuesta que se nos viene, como quien dice, o que se nos sirve en bandeja de plata? Trabajar más horas. Bueno, pues si con 8 horas no alcanzo, no puedo llegar a fin de mes con 8 horas, entonces decimos, ok, trabajo 10 horas. Si con 10 horas no es suficiente, ¿por qué no 12 horas, no? Entonces aumentamos horas. Ahora, si con 5 días a la semana no nos alcanza, ¿qué hacemos? Automáticamente pensamos y dices, no, pues si tengo 2 días más todavía, ya trabajo de lunes a sábado. Y entonces ahí estamos, el 95% de la población, la gran mayoría está ahí, en ese modelo, creyendo que con un sueldo no podemos llegar a fin de mes. Y no digo que no sea cierto, es verdad. Con un sueldo, con un puesto de trabajo, no nos permite llegar a fin de mes. Pero si acto seguido aceptamos la idea de trabajar más horas, más días, ¿a costa de qué? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos persiguiendo la riqueza? ¿Realmente queremos con ese modelo vivir un mejor futuro? ¿O simplemente adormecemos nuestro dolor? ¿O simplemente retrasamos o dejamos que la agonía, en lugar de que sea pasajera, esa agonía sea parte de nuestra vida? Bueno, dicho con esta reflexión, quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio de podcast. Primero que nada, tengo que decir, oh my God, han pasado muchas cosas, ha pasado también mucho tiempo, tengo que decir, desde la última vez que lancé el podcast. Y pues ahora vengo a ponerles, como quien dice, al día. Vengo a ponerles en contexto dónde estoy, cómo estoy, qué estoy haciendo, en qué estoy trabajando. Y lo más importante, vengo a compartirles una de mis grandes limitaciones, o una de las grandes limitaciones que he tenido que abordar, he tenido que enfrentar para estar donde estoy. Y creo que esa misma limitación mía, hay muchas personas que están viviendo, ¿no? Con esa misma limitación y que a priori tengo que aceptar y tengo que comprender que esa limitación con la que podemos estar viviendo o con la que podemos estar lidiando, manejándonos, a veces esa limitación tan grande nos hace creer que efectivamente esa limitación es real. Y hoy vengo a contarte cómo he podido superar esa limitación. Primero, qué pasos de pronto he dado, ¿no? Para superar esa limitación o cómo me atreví a romper ese círculo de creencias limitantes con la que hemos de pronto crecido, en el camino hemos adoptado, la hemos fortalecido al adoptar, a través de nuestra experiencia pasada la hemos fortalecido de modo que cuando llegamos a una etapa de adultez, pues simplemente ya le hacemos parte de nosotros y creemos que eso con la que estamos lidiando, con la que estamos peleando, al final
o toma el control de nuestras vidas o nosotros tomamos el control de esa limitación. Entonces, voy a abordar este tema, una de mis grandes limitaciones que me ha permitido o que me ha limitado, por un lado, voy a decir en mi versión de Elena antes, y esa misma limitación me ha permitido pasar o cruzar el puente. Siempre tenemos, por un lado, tenemos un pie en el, es que si tuviese, tenemos un pie en el si tuviese, y el otro pie está en el, es que si tuviese no sé qué, tendría no sé cuánto o haría no sé qué. Entonces, parece que es un pie en un lado negativo, pero el otro pie está en el lado de la esperanza, en el lado de una posibilidad. Puedes pelearte con tu realidad o puedes pelearte con las posibilidades. Tú eliges. En la versión del presente en la que te encuentres hoy en día, con cómo estés, dónde estés y con qué dirección estés caminando, tienes una versión o estás operando desde una versión X. Algo súper curioso que en los últimos, básicamente en la última década que llevo autoeducándome, algo súper importante que aprendí, comprendí, es, y esta es una de las leyes del universo, la ley de los polos opuestos, que dice, si no existiesen problemas, entonces la vida, ¿cómo sería? No sé si ustedes se han preguntado, pero aquí sería importantísimo comprender este pequeño detalle. A veces uno se queja de los problemas, uno se queja de los hijos, pero ¿cómo sería tu vida sin los hijos? Uno se queja de cosas X, pero ¿cómo sería tu vida sin eso? Echamos la culpa a la media, a las redes sociales porque nos consume nuestro tiempo, pero no somos conscientes cómo sería o cómo ha sido nuestras vidas antes de las redes sociales. Entonces, todo tiene un polo opuesto. Así es que a partir de hoy, primera lección para ti es que si tú estás atravesando un problema, ok, desde la perspectiva o desde el punto en el que lo estás mirando, desde el punto en el que lo estás viviendo, puede ser un problema. ¿Cuál es la ventaja de ese problema? Quiero que intentes buscar lo positivo dentro de un problema, porque dice esta ley de los polos opuestos, dice, el polo opuesto de un problema, ¿cuál es? La solución. Entonces, todo tiene solución. Ahora, puede que no lo estés viendo esa solución desde esta perspectiva, pero puedes buscar la ventaja de este problema, de qué manera puedes sacarle algo que merezca la pena a este problema. Y eso depende de ti, eso depende de uno mismo. Ahora, a este punto también me voy a encontrar con personas que me digan, Elena, un problema es un problema y punto. La respuesta puede ser, tienes razón, puede ser, un problema es un problema y punto. Cuéntame la solución. Así como decimos, un problema es un problema, perfecto. ¿Cuál es la solución? ¿Dónde está la solución? Porque no podemos quedarnos solo con una versión. No solo podemos quedarnos con el problema, porque entonces la vida sería muy triste, porque por esa línea recta, entonces no existirían personas exitosas. Hoy en día hay personas exitosas, ¿por qué? Porque han sabido manejar la situación. Si hay personas que lo han hecho, ¿por qué tú no? Una de mis grandes limitaciones fue creer que por un lado no había ido a la universidad. Teniendo una carrera universitaria, podía acceder a un puesto de trabajo con un buen sueldo. Y eso me iba a permitir vivir la vida que quería, ese modelo
que yo tenía en mente, que había seguido siempre y que mi padre también había reforzado, ¿no? Diciéndome, hijita, tienes que terminar el colegio, después tienes que ir a la universidad, tienes que hacer una carrera, a poder ser, puedes ser enfermera o profesora, que son dos carreras que siempre vas a tener un puesto de trabajo, siempre vas a tener un sueldo continuo. Y me hice adulta con esas ideas, pero esas ideas nunca las actualicé. Siempre viví con ellas, con esas ideas. Y las creencias, ¿qué son creencias limitantes? Al final las creencias limitantes son ideas, pensamientos que tenemos en mente que continuamente la estamos dando vueltas y vueltas a lo mismo. ¿Cuál ha sido la realidad para mí? Sí, crecí así, salí bachiller, pero a los 2 años de salir bachiller no pude ir a la universidad. Da igual el motivo por el cual no pude ir a la universidad. El punto aquí es que no pude ir a la universidad. Al final me embarqué en un vuelo a lo desconocido, España, Madrid. Ahí viví los primeros 10 años, sí, los 10 años que viví. Me fui con las ideas, con las creencias, con los pensamientos de que tengo que tener una carrera para acceder a un puesto de trabajo. Tengo que tener una carrera para acceder a tener un sueldo. Y con ese sueldo, entonces puedo pagar la renta, puedo pagar mis gastos, puedo ayudar a mi familia, puedo hacer lo que quiera. Había seguido una línea. Y entonces así fue que viví durante todo ese tiempo que viví en España. Viví con esas ideas. No había encontrado a alguien que me diga, oiga, Elena, esas ideas están obsoletas. Ya no estás en tu pueblito, ya no estás en el campo, estás en una gran ciudad. Ahora tenemos que actualizar. Nadie me había contado, nadie me había dicho. Y con ello pasaron 10 años. Entre deseos, sí, claro que sí, cada quien tiene deseos, tiene ambiciones. Pero ¿de qué sirven nuestros deseos, nuestras ambiciones si la cruda realidad no nos permite disfrutar, vivir como desearíamos? ¿Por qué? Porque el sueldo que tenemos no nos alcanza. Encima estamos atrapados en puestos de trabajo que alguien te viene y te dice, oye Elena, si te tocara la lotería, ¿seguirías siendo ese puesto de trabajo donde estás hoy? Si la respuesta es no, eso quiere decir que estamos incómodos en ese puesto de trabajo. Eso quiere decir que estamos insatisfechos con ese puesto de trabajo. A lo mejor no es el puesto de trabajo, pero es el sueldo a lo mejor. Da igual. ¿Por qué? Porque ese es nuestro medio de vida. Así estuve por más de 10 años en Madrid, viviendo entre subidas y bajadas. Siendo un poquito más consciente, decidí tomar un segundo vuelo a lo desconocido. Londres, Reino Unido. Cuando llegué a Londres, Reino Unido, oh my God, tengo que decir que el centro de Londres, una belleza, un lujo, unas tiendas, como muchas decimos, esta es la vida que merezco vivir por un instante, pero luego recuerdas cuál es tu realidad. Entonces, pero luego te das cuenta, no estás donde te gustaría estar. Cuando llegué a Londres, Reino Unido, desafortunadamente o afortunadamente, aquí volvemos con la ley de los polos opuestos. Por un lado, vi la cruda realidad. Pude ser consciente, pude observar las dos caras. Y aquello fue muy triste para mí. Aquello fue una cruda realidad que seguramente en España pues estuve evitando. O de pronto no quise ver la realidad, porque a veces no es que no vemos la realidad, a veces simplemente si la realidad es dolorosa, elegimos no ver. Y no te culpo por ello. Tampoco quiero que te culpes por ello. Pero lo que sí te invito es que seas consciente. Ahí fue donde me di cuenta dónde estaba, cómo estaba, con qué dirección estaba caminando. Y lo más triste es que ahí me di cuenta con qué dirección había caminado el tiempo que había vivido en España. Aquello fue muy doloroso, pero la ventaja o el lado positivo de aquello fue ayudarme a mí misma a recordar realmente quién era, a recordar realmente por qué había cruzado el charco, a ser consciente
¿Con qué dirección quiero caminar? Aquí el punto es darte cuenta quién eres. Hay dos versiones de una misma. Esa versión que nos podemos ver al espejo, como siempre despeinada, con la ropa holgada. ¿Quién eres en el fondo? Cuando cierras tus ojos, cuando te pones la mano al corazón, cuando sientes cada latido, ¿quién eres? A veces uno dice, no llego a fin de mes, oh my God, voy de pena. Voy de puntos suspensivos, ¿no? Cuando no llegamos a fin de mes. Y entonces dejamos que las circunstancias, dejamos que nuestra cuenta bancaria nos diga quiénes somos. Dejamos que el puesto de trabajo hable por nosotras. Si me tocara la lotería hoy, de verdad, te lo prometo, Elena, que es que no voy a ese trabajo. Estamos insatisfechos. ¿Quién va a priorizar su autocuidado cuando no llegamos a fin de mes para pagar la renta, la comida? Uno dice, Elena, hay prioridades. No puedo priorizarme porque tengo que pagar esto, aquello, aquello, aquello. Y entonces, ¿una dónde queda? Entonces nunca hay tiempo para darnos cuenta de nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestras aspiraciones. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados con los problemas. Hoy vengo y te lo cuento porque yo he estado en ese punto. Esas grandes limitaciones con las que vivimos, al final nos damos cuenta, no es problema de la sociedad, no es problema del vecino, del amigo, de la amiga. Nuestro mayor problema habita en nosotros mismos. Nuestro mayor problema es la charla mental que tenemos con nuestra mejor versión. Tu versión del presente de quién crees que eres tiene charlas mentales con tu versión auténtica, con esa versión extraordinaria de ti. Pero claro, cuando toma el control esa versión del presente, pero esto es lo que hay. Pero este es un problema, pero ahorita estamos viviendo esto. Es que ahorita no te puedes tomar un tiempo para vos, porque si no, ¿qué va a pasar con esto? Entonces hay una charla mental de tu versión del presente con esa versión auténtica. Esa versión auténtica es la que desea, es la que tiene aspiraciones. Esa versión auténtica es la que ve posibilidades. Aquí el punto es liberar esa versión auténtica, esa versión extraordinaria, porque solo si dejas que esa versión auténtica tuya tome el control de tu vida, entonces esa versión que ve solo limitaciones simplemente desaparece. Cuando recordé durante esos 2 años, el tiempo, los primeros 2 años que estuve en Londres, maduré la idea. No dejé que las circunstancias limitaran mi vida. Ahí fue cuando comprendí que podía pelear con mis limitaciones o podía pelear con las posibilidades. Ahí me di cuenta que por años había peleado con mis limitaciones, pero esa versión auténtica ya se había hartado, ¿no? Esa versión auténtica mía se había cansado, se había hartado y estaba, como quien dice, hasta las narices de ver que pues no llegaba a fin de mes, de ver que no podía conducir el coche que yo quería. Hoy me río, pero en aquel momento yo estaba trabajando en una agencia de viajes y un buen día mi jefe me dice, ok, Elena, ahora tengo un tiempito, ven, sentémonos, hacemos cuentas y salimos de esta. Aquel día mi jefe me cuenta de que las ventas habían sido exponenciales, muy buenas. A partir de hoy no vas a tener ningún problema, seguramente cada mes te vas a llevar una buena comisión por tus ventas, porque estás llegando, estás superando el límite de ventas. Una cosa me dice, ¿qué te parece si eso lo dejamos a partir de hoy? Y los últimos 6 meses, pues no nos vamos a poner a hacer cuentas, pero no creo que sea mucho, me dice. En aquel momento, mi versión auténtica, feroz, salvaje, simplemente saltó. Yo qué sé, no sé cómo te digo que saltó. El caso es que mi versión auténtica, después de estar madurando ideas, posibilidades, cómo puedo mejorar, cómo puedo cambiar, cómo puedo hacer mi vida mejor, de qué manera puedo conducir el coche que quiero, de qué manera puedo vivir donde quiero, ¿no? O sea, estaba buscando o estaba intentando pelear con posibilidades. Esa versión de Elena, por eso la llamo yo una versión salvaje porque se levantó del asiento y le dijo, hoy es mi último día aquí, punto. Literal, con su versión salvaje, auténtica, estaba como quien dice muy empoderada en aquel momento
No era consciente, no le dio chance a que la versión del presente de aquel momento, esa versión de Elena que, bueno, vamos a manejarnos como podamos, no le dio chance, simplemente dejó que esa versión auténtica, extraordinaria, hablara por ella. En aquel momento, para mí, el haber renunciado de manera impulsiva, al final, de camino a casa, me di cuenta que era un problema. ¿Ahora qué voy a hacer? Con una niña, con una hija que depende de mí 100% y yo renunciando a un puesto de trabajo. Pero claro, esa versión auténtica de Elena decía, vamos a buscar opciones. ¿Cuál es el problema? Pero esto se acaba. El punto es que esa versión del presente, Elena, vio eso como un problema, un shock. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a pagar los gastos? ¿Cómo vamos a pagar comida, transporte? No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Muerta de miedo. Por eso digo que la mayor limitación que podemos tener, que puedas estar atravesando, no son las circunstancias, no es nada de allá afuera, no es tu puesto de trabajo, no es tu sueldo, no es tu jefe, no son tus padres, no son tus amigas, no son tus hijos, no es tu pareja. La mayor limitación es esa charla mental de tu versión del presente con tu versión auténtica. Aquello que para mí era un problema, también fue la bendición más grande. ¿Por qué? Porque entonces encontré también cuál es la ventaja de aquel problema. Por eso les digo que si ustedes están viviendo un problema, tienen un problema, ok, ¿qué es lo que me está enseñando ese problema? ¿Cuál es la lección que debo aprender de este problema? Porque siempre hay una lección que nos está enseñando, pero tú puedes aceptar y aprender la lección para pasar al siguiente o simplemente puedes negarte a aceptar, negarte a aprender la lección. Tan sencillo como eso. Aquello que para mí era un problema, a su vez, eso fue una bendición. ¿Por qué? Porque al día siguiente, esa versión feroz, auténtica, esa versión extraordinaria de Elena dice, ok, Elena, ¿qué es lo que sabes hacer tú? Me pregunté. La respuesta era, pues solo he trabajado los últimos 10 años en una agencia de viajes. Pues perfecto. ¿Qué tan difícil puede ser emprender y crear tu propia agencia de viajes? Algo que en el pasado a lo mejor fue una alucinación, algo imposible, en aquel momento, esa versión auténtica, extraordinaria de Elena dijo, hoy es el momento. Entonces decidí emprender. Decidí crear un emprendimiento tradicional, agencia de viajes. Y desde ese momento, ahí para mí fue un punto y final con el problema. El problema era un punto final, pero cuando decidí emprender, ahí empezó una nueva etapa en mi vida. Ahí empezó una nueva historia de nuevas posibilidades. Y es también ahí cuando tu versión del presente, esa versión que se pelea solo con limitaciones, acepta solo ingresos X a tu vida, a tu cuenta bancaria. Pero esa versión auténtica, extraordinaria de ti, te libera de esas limitaciones. Sin una acción no hay una reacción. Y si quieres cambiar tu situación, si quieres cambiar tu vida, si quieres cambiar tus ingresos, si quieres cambiar tu puesto de trabajo, si quieres cambiar tu emprendimiento, si quieres hacer un cambio en tu vida de la A a la Z, ¿qué crees? Tiene que haber nuevas decisiones, tiene que haber nuevas acciones. Con una nueva decisión habrá una nueva acción. Con una nueva acción tenemos como resultado nuevos resultados. Esta es una de las grandes lecciones que les he querido dejar en el podcast de hoy. Voy a hacer hincapié hoy y a partir de hoy, cada día, siempre vas a pelearte con la vida, pelea con las posibilidades, porque pelearte con las posibilidades quiere decir que en una de esas vas a estar donde quieres estar, que en una de esas vas a cambiar lo que quieres cambiar, que en una de esas tu situación puede cambiar, pero si peleas una y otra vez con tus limitaciones, nada va a cambiar, siempre vas a estar ahí. Dicho esto, simplemente quiero darte las gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias.